Hoy día nos convoca el estudio del libro de Primera de Samuel, ¿cierto? Ahora nos convoca el capítulo 2, un capítulo 2 y 3, entero el 2 y parte del 3 hasta el versículo 21. Ahora recuerde usted, Samuel, ¿cierto? Hijo de Ana, y su papá, Elcana. Bonito, me gustan los nombres, qué bonito. Y esta mujer no podía tener hijos, recordemos lo que compartió Víctor, pero ella oraba a Dios y en su oración, con una intención maravillosa, dice: Señor, dame un hijo y yo te lo voy a ofrecer a ti. O sea, imagínate, es decir, una mujer que está diciendo: quiero ser madre, pero a la vez quiero que mi hijo te sirva a ti, siempre. Y Dios le concedió esa petición. Pero luego nos enteramos de que después de Samuel, fue el primer hijo que ella tuvo, ¿cierto? Tuvo 5 hijos más, mujeres y hombres. Y que estuvieron obviamente con ella, porque Samuel era el primogénito y el que ella ofreció a Dios. Y hay algo interesante, y que no quiero repetir el estudio de Víctor, obviamente, pero es interesante porque la oración de Ana estaba en total lineamiento con el propósito de Dios. Algunas veces uno dice: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué no recibo esta? ¿Usted está orando de acuerdo al propósito de Dios? Algunas veces pedimos, como dice la misma Biblia en el Nuevo Testamento, no pedís y no recibís, porque piden solamente para sus propios deleites. Entonces nuestra oración siempre tiene que estar: Señor, de acuerdo con lo que tú quieres, Señor. Y Dios, como es bueno, Dios nos va a conceder en su tiempo lo que realmente necesitamos. No darnos el gusto, sino darnos lo que necesitamos. Es muy cierto, ¿no? Ya con un pancito en la tarde o en la mañana, con margarina transgénica, ¿cierto? Claro, que es una combinación de aceite y de químico y todo, bueno. Pero ya uno feliz, tranquilo. Tengo mi platito ahí de albóndiga. Qué rica la albóndiga, ¿eh? Ya no se hace nada. Las abuelitas la hacían tan rica. Maravilloso. O sea, Dios te da lo que necesitas. Y Dios es fiel, siempre, recuerda eso, es fiel. Ahora, en este capítulo, vamos a cerrar la puerta, de hecho, porque no quiero que nadie se vaya. Porque este capítulo, primero me llega a mí. O sea, yo aquí me golpeo a mí mismo. Claro. Porque si creían que yo soy un padre perfecto o un esposo casi, pero no lo soy, no alcanzo. Un padre perfecto, un esposo perfecto, un hijo perfecto, no. Y tengo la certeza, no sé por qué, que ninguno de ustedes tampoco lo son, o no lo han sido, perfectos, ¿cierto? Entonces, no se vaya Javier, si vamos a hablar de... Primero que arrancó. Obligado a enseñarle en la casa después, pues claro. Pero ahí va a ser de otra forma. Bueno, ojo. De hecho, yo con mi hijo Javier, yo le dije lo que iba a enseñar hoy día. Se lo dije. Pero por eso arrancó. Pero ya le di la lección en la casa. Ahora, vamos a hablar acerca de los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? ¿Recuerdan quién eran? ¿Recuerdan? Sacerdote, juez, sacerdote por 40 años. Ahora, quiero dejar una frase clara. Elí era un buen ministro, era un buen sacerdote, pero no era perfecto. Entonces vamos a ver en qué falló. Porque usted ni yo somos perfectos. Y a lo mejor tenemos muchas cosas buenas, loables, que cualquier persona diría: no, buena persona. Y puedo reconocer que hay buenos padres, buenos hijos. No, ningún problema con eso. No son perfectos, sí, pero son buenas personas. Pero en un momento de la vida en algo nos equivocamos. Ahora, lo ideal es que en la crianza y en la formación y en la dirección como pastor, como líderes de la iglesia, porque esto también tiene que ver con el liderazgo, qué pasa con la congregación, qué pasa con los hijos. Ojalá que esas equivocaciones no sean tan grotescas. ¿Te das cuenta?
Es decir, que esa equivocación no significa romper una relación, no significa la destrucción del hogar. Porque te vas a equivocar, pero que no sean de ese nivel, ¿te das cuenta? Bueno, ya me equivoqué en esto, pucha, no debí, bueno, pero ya, pasó, reflexiono, no más. Pero no quebró el hogar, ¿te das cuenta? No quebró la relación con tu hijo, con tu esposa. Fue una situación algo de disgusto, perfecto. Pero uno tiene que tener cuidado de las situaciones. Entonces vamos a hablar de los hijos de Elí, vamos a hablar de Elí, ¿cierto? Y un poco el contraste, ¿cierto? De Samuel, Elí y los hijos de este sacerdote, que son, hasta los nombres eran lindos. Mira, Opdi y Finis. Hermosos, ¿cierto? Me encantaron. Vamos a ir rapidito entonces. Vamos. Capítulo 2. Dice, empieza así. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, el primer versículo dice al tiro y declara, los hijos de Elí eran hombres impíos, o sea, no eran piadosos, ¿cierto? Y además no tenían conocimiento de Jehová. El primer llamado con eso, pero ¿cómo? Eran sacerdotes, eran hijos del sacerdote mayor de Elí. Ellos ministraban las cosas de Dios. Y dice que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Wow! ¡Qué golpe!, ¿no? Vamos a leer y vamos a ir explicando un poco. El versículo dice, está bien, el versículo 12, porque de ahí partimos, no es del versículo 1. Víctor alcanzó el versículo 11 del estudio pasado. Versículo 13 dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, ¿cierto?, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, como un tenedorcito, no pequeño, de 3 dientes. Ahora, y lo metía ¿dónde? En el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio de 3 dientes, el sacerdote lo tomaba para sí, para él. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Recuerden que Silo era el lugar, ¿cierto?, donde estaba el tabernáculo, el arca. Ahí estaban, era el lugar de adoración, de sacrificio, y que los judíos tenían que estar ahí, ¿cierto?, de manera permanente, 3 veces en el año por lo menos, donde se ofrecían los sacrificios, distintos tipos. Ahora, asimismo, antes de quemar la grosura, ojo con esto que voy a leer 2 datitos aparte, y asimismo, antes de quemar la grosura, la grasa, lo que uno le llama ahora el marmoleo, ¿cierto?, que le da el sabor a la carne. Dice, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, es decir, al penitente, al hombre, ¿cierto?, a la mujer. Venía con el sacrificio a encomendarse a Dios, a agradecer a Dios, a una penitencia a Dios, y ellos hacían esto. Le decía el criado, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ojo con esto, vamos a explicar un poquito eso. ¿Estamos de acuerdo? Se presentaban, pongámosle el corderito, ¿cierto?, el animalito, se sacrificaba, se quemaba. Entonces venía el criado y le sacaba con un tenedor gigante, grandote, le sacaba y lo que agarraba era para el sacerdote. Ahora, ¿pero qué pasaba? Que el criado se adelantaba a esto y le decía, dame la carne antes de echarla a cocer, dámela cruda, sin cocer. Ahora, y si el hombre respondía, es decir, el penitente, el que iba a hacer el sacrificio, le decía, quememos primero la grosura y después toma tanto como quieras. Él respondía, el criado del sacerdote, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Qué les parece? Bueno, ustedes pueden en su mente empezar a mirar y observar ese evento y traspasarlo, extrapolarlo a nuestro tiempo, de los abusos que hay de personas, de ministerios, de iglesias que abusan de la congregación.
Así es. Y el principal abuso siempre ¿en qué es? El dinero. Porque el dinero te da poder, te da estatus y puedes hacer lo que quieras. Pero por eso le digo, vamos a ver un símil, vamos a ver una situación de lo que ocurre hoy en día también, los aprovechamientos, la iglesia, los pastores abusadores, falsos pastores, pseudo pastores, como Claudio Maldonado, que usted lo ve en algunas imágenes, y hablando de los portales, que él crea portales, que Dios le dijo que habían portales en Argentina, portales acá, de bendición, de finanzas, y cómo los cuentea, y la gente llenó esa asamblea y entregan todo. Él dice que el pecado de Adán no fue la desobediencia sino que el pecado de Adán y Eva fue que no daban el diezmo. Bueno, y así otras tonteras que hablan. Entonces, por eso es que es importante leer la palabra, escudriñar la Escritura, para discernir el engaño. Discernirlo, vamos a hablar un poco de eso. Ahora, ojo con lo que voy a leer. Entonces, sacaban la carne y todo lo que podía tomar, ¿cierto? El garfio con 3 puntas era para el sacerdote. Pero ellos hicieron más. Exigían que le entregara la carne antes de tirarla al sacrificio, la carne cruda. Y si no me la das, a la fuerza lo tomo. O sea, con amor. O sea, totalmente voluntario. Es como cuando la gente dice hoy en día, quiero orar por ti, hermano, pero te paso este sobre y échale unas 100 lucas. Eso lo han visto ustedes, yo lo he visto eso. Así es. Sin vergüenza, sin vergüenzas. Tendrán su pago delante de Dios. Ahora, esto todo lo pueden encontrar en Levíticos capítulo 3, del 9 al 11. Lean toda esa parte y van a encontrar los sacrificios, la forma y la manera. Ahora, pero yo quiero leerles solamente en 2 versiones distintas. Dice, y sobre el altar de los sacrificios, quemarán los siguientes: los intestinos, los 2 riñones, los lomos, parte del hígado, y la grasa que recubre todo eso, y toda cola. Se trata de comida que se presente en mi honor, en el honor de Dios. Otra nueva traducción viviente. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones, junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones, y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento, un aroma agradable al Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Olor, ¿cómo diría? Fragante. Cuando usted está haciendo un asadito y está bien marmoleado, la grasita se va quemando, ¿qué siente? Maravilloso, ¿no? ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, eso lo hacían, pero era una ofrenda para Dios. ¿Te das cuenta? Tenía un significado especial. Era para Dios. La grosura se consideraba la parte más rica y energética del animal, lo que también hoy día es. Por ello, la ley mosaica establecía directrices estrictas sobre su uso. A diferencia de otras partes del animal que podían ser comidas por los sacerdotes o por los oferentes, la grosura debía ser consumida totalmente por el fuego en el altar como señal de honor a Dios. ¿Y qué estaban haciendo estos sacerdotes enviando a los criados? Ellos querían anticiparse y sacar lo mejor. Sacar el lomito con su grasita, y esta es mía. Y dejamos... O sea, ¿te das cuenta lo liviano que eran ellos? 2 omnifinis, hijos de Elí, sacerdotes del Señor, que ministraban en el tabernáculo, en la casa de Dios, que representaban a Dios con la gente, quebrantando totalmente el mandamiento de Dios, abusando de la confianza de la gente. Mira, cuando uno tiene una investidura, ¿cierto? Una investidura puede que las veas o no las veas, pero la investidura es lo que te refleja, ¿cierto? Una investidura de un ministro, un presidente, tiene una investidura, ¿ya? Pastor, un líder. Uno no puede abusar de la confianza de la gente. No puede.
No puede quebrantar el mandamiento de Dios y por la autoridad que uno tiene o que le fue encomendada, tomar esa autoridad, esa posición para vulnerar a las personas, para atracar a las personas, para desvalijar a las familias. ¿Hay gente que lo hace? Sí. Y lo hacen en el nombre de Dios. Pero como la gente, permítanme decirle esto, la gente no lee, la gente no escudriña la palabra. Por lo tanto, son presa fácil para estos habladores, a esta gente llena de palabrerías. Y la gente les cree, porque la gente no lee la palabra, no escudriña la escritura. Les compra todo. Y ellos llegan en micro y ellos llegan en Rolls Royce. Así es. Ahora, la Biblia dice que los hijos de Elí eran sacerdotes, pero no conocían a Dios. Ahora, esto resalta, y lo tengo notado, que la religión externa o los títulos no garantizan una relación espiritual real. No, para nada, no lo garantizan. O sea, hay mucha gente letrada, teóloga, y maravilloso. Si alguien puede hacerlo, estudiar, prepararse, maravilloso. Pero eso no garantiza que esa persona tiene un llamado de Dios. No garantiza que tenga la unción de Dios. O que tenga una relación con Dios. Se puede estar en el templo todos los días y estar completamente alejado de los principios cristianos. Los hijos de Elí se llamaban Ovni Finis, aunque servían como sacerdotes en el tabernáculo de Silo. La Biblia los describe como hombres perversos que no lo conocían a Él. Qué tremendo. Ahora cuando tú conoces a Dios, yo conozco a Dios y alguien conoce a Dios, eso se ve en la vida de esa persona. Punto. Como, no, hermano, yo tengo esto, yo sé, déjame ver cómo caminas un tiempo y ahí me formo la opinión. Porque por esto nos cuentean, ¿cierto? Nos versean, nos estafan espiritualmente. Déjame vivir, déjame ver tu vida, ver cómo transitas con tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Y ahí conversamos. Por eso que en esta iglesia no nos asombramos de que alguien llegue y tenga 1000 talentos y que los puede tener. Pero ahí va a estar un año a ver cómo lo vemos, cómo lo observamos. Si se relaciona con la gente, con los demás hermanos, vemos fruto, no vemos talento. No nos interesa. Preferimos cantar, colocar un playback y cantar, antes de tener a gente con talento que no revela a Cristo en su vida. Así debe ser. Pero hoy día, ¿cómo estamos? Llenos de shows, llenos de parafernalia. Ah, hermano, tiene talento, lleva una semana, no le sabemos ni el nombre, y llega acá y cantando, y la vena esta, ¿cómo se llama esta venita acá? ¿La yugular? Así hinchada, no sé, yo lo he visto, pero así hinchada, y transpirado, hermano, gloria a Dios, y el hermano no estaba casado. Hermano, ¿usted me van a creer que yo le digo que lo vi eso? Haciendo show y manejando conferencias. ¿Cómo no era casado? ¿De qué estamos hablando? O sea, las cosas de Dios son igual que Ovni Finis. O sea, la miramos como nada. Como nada. No. No puede ser. No puede ser. Ahora, a diferencia de su padre Elí, Ovni Finis utilizaron su cargo para beneficio personal y cometieron actos que deshonraron el santuario. Exigían a las personas la mejor parte de la carne antes de la grasa, antes que la grasa fuera quemada, como sacrificio a Dios, llegando a tomarla con la fuerza si era necesario. Ahora es muy probable que solicitaban la carne cruda antes de quemar la grosura para venderla y hacer negocio. O sea, eran malos, ¿te das cuenta, no? Pero ahí estaban sacerdotes, hijos de Elí, los ministros del tabernáculo. Ahora, el versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Quién? ¿Dios ya lo sabía? Ya lo sabía. Increíble, ¿eh? Ahora, ¿pero por qué Dios no tomó acciones? Bueno, las va a tomar.
Lo que pasa es que Dios nos deja muchas veces. Ahí siga nomás, adelante, hágale. Pero créeme que en un momento vas a sentir la mano de Dios. No, tenemos experiencias, autoridades, pastores, misioneros, que en un momento fueron usados por Dios y en un momento se deslizaron, cayeron en pecados tremendos, en la práctica continua, hasta que la iglesia fue totalmente destrozada. En un momento, ahí está, la mano de Dios, la vas a sentir. Por eso, pero Dios te da tiempo para reflexionar, pensar. Cuando Dios te habla, uno, por algo Dios nos habla, por algo Dios me habla. Ahora, entonces el 17 lo leímos, dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Dios, qué tremendo. Ahora, imagínate cómo el pueblo estaba con ellos. O sea, la gente ya no quería ir a asilo, ya no quería ir a hacer su ofrenda. Porque hay una consecuencia, ¿te das cuenta, no? Del mal proceder de estos líderes. Dios no hará excepciones, lo haga usted o lo haga yo. Dios no hará excepciones. O sea, si yo estoy haciendo algo parecido a lo de OmniFines, créame que Dios me va a pasar la cuenta. No tengo ninguna garantía de que no sea así. Debe ser así. Lo haga usted o lo haga yo. Dios no tiene excepciones. Dice Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir de la luz. Hay cosas que se hacen oculto, nadie nos pilló, nos arreglamos para callados, tranquilitos, no, quédate callado, no me digáis nada, aquí vamos, te comparto algo, pero en un momento se levanta y se descubre, como nos ha pasado en nuestra historia también. No estamos exentos a eso. En nuestra historia de capilla también nos ha pasado. Se han levantado las situaciones y pastores han tenido que salir, pastores asistentes han tenido que salir, líderes de la música han tenido que salir. ¿Se dan cuenta que ocurre eso? Pero de primera estaban todos callados que el loro. Pasamos, pero no nos vio nadie. El de arriba te está viendo. Y en un momento te pasó la cuenta. El tema es que les pasa la cuenta, pero hay un daño colateral. Hay un daño en la iglesia. Eso es lo tremendo. Lo que pasó también y lo que iba a pasar con esta situación. Dice el 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Mientras todo esto estaba ocurriendo, había un jovencito, que era ¿quién? Samuel. ¿Y qué decía el versículo? Y el joven Samuel, mientras los otros canallas hacían y deshacían, abusaban, ¿cierto? Representaban de manera equivocada a Dios, robaban, abusaban de su posición, de su lugar. Había otra persona que era un joven y que estaba sirviendo. El contraste, ¿te das cuenta del contraste, no? Unos canallas, unos salvajes, unos aprovechadores sin vergüenza, pero había un joven que estaba ahí, en la quietud, sirviendo a Dios, tranquilo. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecerle el sacrificio acostumbrado. Y él bendijo a Elcana y a su mujer. Y Elí, dice, bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Qué pasaba con el joven Samuel? Crecía delante de Jehová. El contraste, fíjense eso, porque también usted nos podríamos ubicar nosotros. ¿Con quién estamos? ¿Con estos malvados, sucios, que representan de manera equivocada a Dios? ¿O estamos como el joven, en silencio, creciendo, aprendiendo, obedeciendo? Interesante. Dice el 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo. Mira, ojo, Elí murió como a los 98 años. Después en el relato de los capítulos siguientes va muerto este desenlace. Pero Elí muere más o menos como a los 98 años. Dice, Elí era viejo y oía
todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo, mira, y aquí viene otro datito, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Había mujeres que cuidaban, que ayudaban, que estaban ahí afuerita, o quizás también oferentes, también, digamos, ofrendantes. Y ellos, ¿qué hacían? Las convencían de tal forma que se acostaban con ellas. Es decir, había una relación sexual, había un abuso. ¿Te das cuenta? Porque ocupaban su posición. Soy el sacerdote. Nadie más. Soy hijo del sacerdote mayor, mi padre Elí. Imagínate cómo nosotros, el poder que tenemos. Y abusaban. O sea, esta era la guinda de la torta. O sea, mal representaban a Dios, robaban, abusaban de los que iban a ofrendar y más encima abusaban de estas mujeres. Lo que también ocurre hoy en día. Sí, sí, así es. Y les dijo Elí a Ofni y a Finehas. Había escuchado el pueblo, gente se había acercado y les dijo, tus hijos están haciendo esto. Ahora, ¿y qué hace Elí? Ya viejo, recuerden, un buen hombre, un buen ministro, pero con una falla, una falencia que no ocupó bien algo, su autoridad. Y dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo, de todo el pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Qué es lo que hacían con el pueblo? Lo hacían pecar. Imagínate el daño que estaban haciendo. Ahora, dice Elí, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, dice, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová ya había resuelto hacerlos morir. Pero no es que no escucharon porque Jehová ya había resuelto morir, porque ellos en su corazón ya habían tomado una decisión de abusar, de continuar con el robo, de continuar en este mal proceder. Ellos no era un tema que lo estaban haciendo hace una semana, era de tiempo, o sea, tiempo que el pueblo se enteró de todas estas situaciones y le comunicaron a Elí. Ahora Elí dice, pero acá algo les dijo Elí, ¿no? Lo arrepintió, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pero ellos no lo escucharon, no lo escucharon. Ahora, había inmoralidad sexual, cometían actos inmorales con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Había irreverencia. Su comportamiento hizo que el pueblo de Israel menospreciara las ofrendas y se alejara de la adoración a Dios. O sea, si uno está haciendo mal las cosas, ¿quién va a querer estar con uno? Si uno tiene una iglesia desordenada, una iglesia que se abusa, la gente dice, ¿yo qué voy a ir a esa iglesia? O sea, ¿qué me habláis de Dios cuando veo este canuto? Cuando veo este pastor, o este que se dice hermano y tiene una lengua de 10 metros. Hace zambi y canuta. Entonces, ¿te das cuenta de la imagen que proyectamos a los demás? Es como el pseudo pastor Rocha. Equivocado, hijo del diablo, que denota a las iglesias evangélicas, que podrían tener diferentes cosas que nosotros quizás no compartamos, pero fundamentalmente son hijos de Dios. Son gente transformada por el poder de Dios. Si no, toda la iglesia somos iguales. Pero son gente que lee la palabra, son gente que ha tenido una comunión con Dios. Y como en esa iglesia y en esta, hay gente que nunca la va a tener a lo mejor, porque es un tema personal. Pero cuando vilipendean a la iglesia evangélica, que son muchas y la mayoría de las iglesias en este país, te das cuenta cómo el mundano, cómo ve a la iglesia ahora. Si es el tema, el daño. Hay cosas que no podrían gustarnos, hay cosas que uno diría pueden mejorar en esto, en la jerarquía, en el orden, en la enseñanza, en la administración, estamos de acuerdo. Pero ellos son así desde el año 1900 y no van a cambiar. Hay unas mejores que otras, más ordenadas, perfecto, pero tienen sus maneras y sus formas.
y su fondo, y yo no los voy a ir a cambiar a ellos, pero son mis hermanos. Es como usted tiene un hermano, ¿es igual a su hermano? No, ¿cierto? Es distinto, pero es su hermano. Cuando yo veo a los hermanos, el otro día veníamos de Renca y veníamos con mi hijo, con mi esposa, y veníamos cerca ya de entrar a la villa, y venía un grupo de hermanos, hacían como 30 grados de calor, venían con sus banderas de Cristo, sus acordeones, la hermana con vestidos largos, los hombres con corbatita, y yo les decía a ellos, mira, por eso que me desagrada este hombre que se da de pseudo pastor y vilipendea a esta gente. Están predicando a Cristo con 30 grados de calor. Yo no lo veo, ni siquiera lo veo. Puede ser muy chistoso, pero me carga verlo. Nunca lo he visto. Lo vi en una entrevista que fue distinto. Y ahí vi de qué estaba hecho por lo que él expresó y lo que él decía creer. Fuera de lugar, totalmente. Entonces, y esto, mira, ¿te das cuenta? El pueblo ya no quería ir a ofrendar. No querían, porque sabían la calaña de sacerdotes que eran. Por lo tanto, la gente ya no quería. No se estaba acercando, como lo era antes. Y Elí tomó conocimiento de estas cosas. Y el joven Samuel iba creciendo. Mira, lo que leímos anteriormente, con toda esta calaña, mugre de estos dos sacerdotes, Elí, ¿qué pasaba? Iban creciendo. Y era acepto delante de Dios y delante de la gente. ¿Te das cuenta del contraste? Pero Samuel ahí todavía no aparece en escena. Calladito, tranquilito, aprendiendo. Dice, y vino un varón de Dios, un hombre, que no sabemos quién, pero vino un hombre de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Recuerden, Aarón fue llamado, tenía muchas familias, muchos eran sacerdotes, otros eran levitas, se preocupaban de ayudar, ¿cierto? Pero en la casa de Elí tenían la misma bendición de ser los sacerdotes y era para siempre. Y dice, pero mira lo que le está diciendo. El 29 dice, ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado? Y ojo, lo tengo destacado. Si no me creen, ahí está, en amarillo. Mira, ven, amarillo. Dice, ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Cómo está? Nos vamos al tiro, ¿no? Entonces, ¿a quién le estaba Elí dando más honra? ¿A Dios o a sus hijos? A sus hijos. ¿Recuerdan este versículo? Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Tranquila, no te preocupes, pasa nomás, después lo vemos eso. ¿Te das cuenta, no? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Entonces, ¿qué debe ser lo más importante en usted? No lo escuché. Bueno, para algunos no será así, pero para Dios, ¿cierto? O sea, Dios es más importante que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos. Dios primero. El que no dejare padre ni madre por mí no es digno de mí. No está diciendo que yo abandone de gusto a mi familiar. No. Pero si hay un contrapunto, es decir, tu esposa te dice o Cristo o yo. Ya sabes la respuesta ya. En ese punto, ¿te das cuenta, no? Cristo. El ejemplo que Dios, ¿a quién dio? A su Hijo. A su Hijo. Santo, perfecto, a morir por nosotros en una cruz como un maldito. Entonces, primero, Dios. Y el llamado, has honrado a tus hijos más que a mí. Ahora, falta de disciplina. Aunque Elí reprendió a sus hijos, no tomó medidas firmes para detener sus abusos. No las tomó.
Lo reprendió, ya no lo hagáis más. Es como para la risa. Bueno, ya empezamos a hablar de la contingencia de nuevo. El ladrón lo pillan robando en el supermercado y tiene un monto que no es para meterlo preso. Y lo llevan y ha robado del supermercado como 100 veces, hizo un asalto menor, no mató a nadie, ni violó a nadie, y va al juez, ¿lo va a hacer? No, no lo voy a hacer más, me arrepiento tanto, ya no lo haga más, ya váyase para la casa. Ya, y si un poco más grave, medidas cautelares, duerma en su casa. Vaya a dormir a su casa, medida cautelar, y robe en el día, le está diciendo. O sea, estamos en la estupidez misma, en la estupidez misma, así de simple. Algo parecido acá, pues. Ya, pues mira, hoy he escuchado esto otro, no es correcto, no es bueno. Ya, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Falta algo más. Decisión. Resolución. Eso le faltó. Ese fue el pecado de Elí. Era bueno, era un sacerdote, era un ministro de Dios, pero en ese punto, se equivocó. Y ese punto trajo consecuencias. Por eso le digo, nos podemos equivocar, sin duda, pero hay equivocaciones y equivocaciones. Hay unas que a lo mejor no van a tener consecuencias, van a tener un malestar, un disgusto, una situación particular, pero hay otras que se pueden arrastrar toda la vida. Y consecuencias de toda la vida. Ahora, falta de disciplina. Por esta razón, un profeta y más tarde el propio Dios, a través de Samuel, le anunciaron que su linaje sería apartado del sacerdocio. Imagínate esa consecuencia. Por lo tanto, esto para los padres, pero también para los hijos. Los hijos, ¿qué deben hacer? Que dice Proverbio, obedece a padres. Obedécelos. Obedece. ¿Lo repito o no? Obedece, ya, vamos. Obedecer. Ahora voy a explicar un poco de eso. Lo voy a ver un poco más adelante, que tengo unas palabras que pensé y las anoté. Se negó a disciplinarlos y a educarlos. Elí prácticamente hizo la peor cosa que un padre puede hacer al tratar de corregir a sus hijos, solo hablar. Lo único que hizo fue quejarse de que lo que estaban haciendo estaba mal, pero nunca tomó las acciones necesarias para corregir el problema. Los padres estarían mejor muchas veces si gritaran menos y tomaran más acciones. ¿Ya? Ahora, mira, nosotros somos cristianos, ¿cierto? Ahora, de un tiempo somos cristianos, ¿no? ¿Cierto? A lo mejor no nacimos todos en el Evangelio ni nada, pero voy a hablar de la vida donde no éramos cristianos, por así decirlo. Y la verdad es que no hicimos las cosas bien. Bueno, digo yo, no hicimos, porque yo soy papá hace 20 años, me casé a los 38. Siempre fui obediente a mi mamá, me dijo, no, te vas cuando te cases. Y yo le hice caso. Me casé y me fui. Les doy un ejemplo, al tiro. ¿Cierto? ¿Es verdad, Machita, eso, no? Ahí está. Ahora, y casado, nada, convivir, nada que probemos mi amor, nada, puras mentiras, puros cuentos esas cuestiones. Casado, no. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre cuando se case. Punto. Ojo. Ahora, pucha, me emocioné, me fui del... Ok. Hay padres, y lo digo porque yo no me ha ocurrido, espero que no me ocurra, ¿cierto? Y para eso Dios nos habla y me habla a mí ahora. Es decir, que lamentan no haber puesto límites a sus hijos. Hoy se la tienen que bancar, porque ya no lo pueden hacer. Ahora lo pueden retar, le pueden llamar la atención, pero el daño está hecho. Droga, alcohol. No tuvieron el carácter de pararlo. Ay, no, es que mi hijo, ay, que ya no seas tan fuerte. Ah, pucha, si él va a cambiar. Ah, si este es un periodo. Y resulta que periodos llegaron 30, 40, 50 años drogados, perdidos totales, con cabros chicos repartidos por todos lados. La responsabilidad primaria es de los padres. Después asumen ellos su propia responsabilidad, obviamente. Pero pasó porque no pusieron.
Recuerdan la película y vean si no la han visto. La de Pablo, de Juan Pablo Olivares. Ser poema de amor, ubíquenla en YouTube. Él lo cuenta. Una historia real. Tenemos el hijo pródigo, pero una historia real. Juan Pablo Olivares, músico exitoso, iba a la iglesia con su madre, una mujer de oración. Él se apartó, incluso cantó hasta canciones satánicas, se fue por todo el lado oscuro. Y estando en México, invitado a tocar, los raptaron, les colocaron la cabeza para cuento corto y le preguntaron, ¿tú crees en Dios? Y él después lo relata y dijo, sí, digo que sí, sí, digo que no. Que el otro a lo mejor era ateo, me dice, me va a matar porque yo digo que sí creo. ¿Qué era todo? Y él le dice, sí, creo en Dios. Te salvaste, le dijo. Pum, y lo dejaron libre. Lo dejaron libre. Él regresó a Argentina, ¿y quién lo estaba esperando, creen ustedes? ¿El amigo carretero? ¿El que le pasaba la droga? La mamá. Yo oí en un fiel siervo de Dios que predica la palabra por todo el continente. Salió don Francisco, lo entrevistó y un montón de otras cosas. Y él decía en un momento, mi mami no tuvo la culpa, porque ella me dijo, en esta casa no puede habitar Dios ni Satanás a la misma vez. Aquí en esta casa habita solo Dios. Y le dijo, mucho gusto y hasta luego. Pasaron un montón de años que no se vieron. Pero hasta que regresó. El hijo pródigo, me quiero ir, pero es que me quiero ir, papá, quiero herencia, quiero vivir. ¿Me casé mucho? No, si quiero vivir. Ah, ¿querés vivir? Sí. Ah. Y le rescató toda la herencia. ¿Y dónde terminó? Perdiendo todo, comiendo la comida de los cerdos. Y ahí fue el momento, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? En la casa de mi padre el jornalero come mejor y está mejor que yo. Entonces, ojo, por eso, hijos, obedezcan a sus papás. Papá, cuidemos a nuestros hijos, pongamos límites y mano firme cuando amerite la situación. ¿Ya? No lo va a poner a castigo porque dejó la pasta sin tapar de dientes. No lo va a matar por eso y no dejarlo 3 días sin comer. Obviamente que le llamará la atención porque yo soy uno de los que me gusta ver los papeleros vacíos, la tapa de dientes con su tapa. Claro, uno dice, oye, ya, juégatela. Ya, pero no es una cosa que haga quebrar el hogar. Pero hay otras cosas que sí lo pueden hacer. Entonces, ahora, el lamento de aquellos padres, el lamento nomás, ya no pueden cambiar. Pero los que estamos criando ahora, la tenemos, ¿no? Tenemos las directrices del Señor. Ahora, ojo, mira, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Quiere la bendición de Dios? Honra a Dios. No espere si usted no está honrando a Dios. Eso le dijo Dios a través de Moisés a Israel. Si ustedes andan en mis caminos, si ustedes guardan los mandamientos, voy a estar con ustedes y el pan no les va a faltar. Van a tener esto, se lo dijo siempre. Pero además les dijo, pero si ustedes me desobedecen y se van tras dioses ajenos, esto les va a pasar. Dicho y hecho. Nos dice también a nosotros. Mira, el que me honrare, yo lo honraré. Así es. Consecuencias. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo, es decir, simbólicamente, y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios coima de bienes a Israel. Mira, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Imagínate que alguien te diga eso. O sea, te digo ahora a ti, que Dios no, o a mí, que Dios no esté diciendo, voy a cortar tu herencia, todo. Y todos se van a morir, vas a procrear, pero todos se van a morir joven. Y vas a mirar cómo se mueren. Dios es amor, pero fuego consumidor. Dios es grande, tardo para la ira, grande en misericordia, pero en un momento te llega. En un momento vas a sentir la mano de Dios.
Como dijo un dicho alguien que comentó esto, muy antiguo, quizás no sientan cuando Dios está caminando, viene hacia ti, pero cuando te tomen sus manos vas a sentirlo. Y te será por señal que esto acontecerá a tus 2 hijos, Omni y Finis, ambos morirán en un día. Mira, Omni van a morir en un día. Esto ocurrió en una batalla, Benecer, donde robaban el arca y Elí va a morir con la sorpresa de que le dijeron que sus 2 hijos habían muerto. Él se cae, pum, se desnuca y se murió. Consecuencia, ¿no? Obediencia, y aquí vamos para ir terminando, estamos muy bien en la hora, dice, obediencia quiero y no sacrificio. Es lo que Dios nos enseña. Puedes obedecer, mira, ojo con esto. Esto es un pensamiento que se me vino cuando estaba leyendo esto. Hijos. Puedes obedecer a tu profesor, a tu supervisor, que está algunos años contigo, compartiendo en líneas generales asuntos técnicos y académicos, ¿cierto? Porque los que están estudiando, si el profesor les dice algo, ¿qué hacen ustedes? ¿Lo obedecen o le desobedecen? ¿Le hacen caso, po? ¿Sí o no? Simple, lógica. Entonces la pregunta es, ¿le haces caso a ellos que están 2, 3, 4 años enseñando cosas técnicas, académicas, pero no puedes obedecer a tus padres que están contigo y estarán contigo toda la vida? O sea, ¿quién es más importante, tu profesor o tus papás? Tu jefe que te manda y tú le obedeces, y a tus padres no. ¿Quién te alimenta? ¿Quién te viste? ¿Quién te provee un hogar? ¿Quién está ahí para aconsejarte? Cuando te cases, tus papás van a seguir siendo tus padres, dándote el mejor consejo que puedan hacerlo y ayudándote cuando lo necesites. ¿Por qué no voy a hacerle caso a personas que me aman y me quieren y que van a estar toda la vida conmigo? ¿Por qué los voy a desobedecer de gusto porque mi compañero es Gil y me mete cosas en la cabeza? ¿Acaso él te va a alimentar? ¿Él te va a pagar las deudas? ¿Él te va a comprar la ropa que tú quieres? Hay cosas que son de sentido común, ¿no? Ahora, pregunto también esto. ¿Qué es lo perjudicial? ¿Qué malo te piden tus padres que no los tomas en cuenta? ¿Qué te están pidiendo malo? ¿Qué malo te están pidiendo que no les das razón a ellos? ¿Sí? Dios quiere lo mejor para ti. Y los pensamientos de Dios son solamente de bien para nosotros. Hazle caso al Padre Celestial. Lee la Biblia, escucha estudios, congrégate, escucha, obedece, escucha, aplica. Honra a Dios, Dios te va a honrar a ti. Pero hazle caso. Si Dios te dice, oh, cuidado, Salmo 1, versículo 1, ¿qué decía Davidcito? Bienaventurado. Lo conversé con mi hijo y con mi esposa, lo leímos y había un TikTok acerca de eso, se lo mandé a Danielito, el de los jóvenes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, cuando yo me junto con gente que no es cristiana y los considero mis amigos, ¿de qué hablan ellos? A lo mejor no son mala gente, pero ¿bajo qué norma, qué principios viven ellos? ¿Están de acuerdo con lo que tú crees? Entonces, mira, las verdades de Dios átalas a tu cuello, como dice el proverbio. Ojo con lo que escuchas, ojo con lo que te dicen, oído con lo que te dicen tus compañeros, tus amigos, tus pseudo amigos, que vamos para acá, te invitan a acercarte a Dios, te invitan a obedecer a tus papás, te invitan al copete, a la droga, a la parranda solamente, te están diciendo, hazle caso a tu mamá, hazle caso a tu papá, ayuda a hacer el aseo, limpia tu casa, ¿te están diciendo eso? Entonces, el tema es que se repite y uno lo empieza a creer, empieza a ser parte de ese grupo. Como dicen muchos, júntate con 4 ladrones y tú serás el quinto. Júntate con 4 flojos, inadaptados, y tú serás el quinto flojo e inadaptado. Dios no enseña eso, hermano. Prudencia, convivencia. Yo les puedo predicar, yo puedo ser parte de un grupo, sí, pero yo no voy a caminar con ellos. Voy a caminar con Dios.
Y dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Y el capítulo 3 lo leímos solamente, del 3 al 1 al 21, está el llamado de Samuel. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Dónde estaba Samuel? En presencia de Elí, ministrando. ¿Te das cuenta? Era un joven. Lo demás en escándalo, corrupción, inmoral, sexual, abuso. Un padre, buen servidor de Dios, pero cometió un error grave que trajo consecuencias a la vida de sus hijos y a la vida de toda su familia en el futuro. Entonces, qué interesante aprender de estas cosas. Qué interesante. Y dice, Deuteronomio, mira lo que dice. Mira, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. En presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Recuerden, cómo desde los jueces, ¿cierto? José, jueces. Ruth, primera de Samuel. ¿Qué pasaba? Cada uno hacía lo que se le venía en gana hacer. No había visión, no había palabra. Lo confirma acá, el capítulo 3. Entonces no está la palabra. Si no está la palabra en el hogar, en nosotros, ¿qué dirección vamos a dar? ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa. Coloca música cristiana. Crea un ambiente cristiano, comparte la palabra con tus hijos, refuerza lo que han aprendido en sus clases. Es que después los hijos se van y después no nos van a pescar. O poco, digo yo. Porque después tienen su propia familia, sus propios temas, su labor, sus quehaceres. Entonces ya no tenemos todo el tiempo. Ahora yo igual lo voy a seguir retando igual toda la vida, pero ya no vamos a tener la cercanía. Hoy la tenemos, entonces aprovechemos los que tenemos nuestros hijos en la casa, de enseñarles los valores, los principios, colocarles límites. No te digo que los tengamos enclaustrados ahí, que no puedan, de repente, ya vaya con cuidado, ojo, atento al lobo ahí, cómo llega. Un test de droga, un test de alcohol, apenas lleguen. ¿Ah? Listo, le saca el pelo ahí, pum, vamos al tiro. O sea, no los vamos a tener, no, si la realidad, yo no estoy hablando tonteras, yo estoy una realidad. O sea, tampoco yo a mi hijo lo voy a tener encerrado en la pieza y hasta que se muera. Sí, tiene sus permisos, le digo, cuidado, tranquilo, no muy a menudo, no muy seguido tampoco. De repente hay sí, de repente hay no. Usted contento cuando le digo que sí y contento cuando le diga que no. ¿Cierto? Ok, pero ojo, porque si la cosa se empieza a deslizar, pum, corte, límite al tiro. Chao. Así de simple. Y si a un hijo le falta el respeto a usted, grotescamente, no la cuchara de palo, la pata de palo. Así de simple, ¿no? Así. Así. Un hijo que sea drogadicto y le empieza a vender sus cosas de la casa, yo por lo menos lo he hecho cascando. No me habéis vendido nada todavía, ¿no? No, por si acaso digo yo no, por si acaso. Vamos a llegar a revisar, Sandra, las cosas. ¿Ya? Vi una tele que me faltaba en la pieza. No. Bueno, es que revise un rato. Oye, el hijo le empiezan a vender las cosas y el papá, es que el niño, es que es mi hijo, ¿qué voy a hacer? Lo que está haciendo es lo peor que puede hacer por él. Lo peor, que aprenda como el hijo pródigo, a comer en la calle, a pasar frío, a pasar hambre, que lo mantengan los amigos. Suena duro, ¿no? Sí. ¿Pero quiere ser como Elí usted? Yo no quiero que Dios me diga honraste más a tus hijos que a mí. No quiero, para nada. Y leemos esta última parte, dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí.
Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, pero estaba sirviendo en obediencia. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y dijo Jehová a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado y él no los ha estorbado. Una cosa es estorbar y otra cosa es que facilitemos. Facilitar. Lo voy a poner pues aquí, no, a lo mejor se ríe, a lo mejor no, pero me vino este ejemplo tan clásico, está pololeando el hijo y llega a la casa y dice, papá, vamos a ir a ver tele al segundo piso con mi polola. Vaya nomás, viejito. Lo que menos van a estar haciendo es ver tele, te diré. Papá, ¿se puede quedar mi polola aquí? Sí, claro, pero encadenada a la cocina. Y a ti te cierro con llave. Sentido común, de que si ustedes creen que yo nací con 62 años, ustedes creen que yo no tuve 18, 19. Sí. Entonces, como dice el dicho, muy popular, pues es un dicho muy popular, pero que lo hizo un gran comentarista que yo quería y apreciaba mucho. A papá mono con bananas verdes, nunca. Porque los cabros jóvenes creen que las canas las tiene porque se las pintó. Y ellos creen que nos engrupen. ¿Ya? No, papá, no te preocupes. Sí, yo ya vengo ya de vuelta ya, po. Yo ya sé cómo funciona la cosa. Entonces, ¿y por qué se va a quedar su polola en la casa? ¿Que no hay micro, no hay Uber? No, es que no, se va para su casa nomás. Tranquila, váyase nomás. Duerme en su casita. Es que así es la cosa, po, así es. Y si ya se le pasó, no debiera pasársele la hora porque hay un horario prudente, la amarro, la encadeno y le coloco un bozal. Y a mi hijo también. Así de simple. Ahora, vamos. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, hijo Samuel, y él le respondió, heme aquí. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces, lecciones aprendidas tan claras, ¿cierto? Honremos más a Dios que a los hijos. Hijos, seamos obedientes a los padres, y más cuando siempre a los padres, pero aún más cuando tus padres son personas creyentes que te están indicando el camino correcto, la senda antigua, la senda que te va a llevar a la vida eterna. Padres, también límites, yo pondré mis límites, y no solamente tendré que decir palabras, si amerita en un momento, entonces hay que pasar a tomar acciones, pero no dejemos que un día Dios nos diga, honraste más a tus hijos que a mí. Y ojalá que nunca nos ocurra de ver a nuestros hijos después, a los 30 años, perdidos en los vicios,
en la droga, o con 3, 4 cabros chicos con distintas esposas y no tienen ni una para darle y andan arrancando para que no les quiten las cosas. Es que es una realidad, es una realidad. Entonces, ¿tenemos una responsabilidad? Sí la tenemos. Hagamos todo en amor y en obediencia. Oremos, Padre, gracias.